Buenos días chicos, espero que estén muy bien. En este video hablaremos sobre el impulso de una fuerza y la cantidad de movimiento, pero empezaremos con impulso de una fuerza. ¿Qué es? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuáles son las unidades de medida? ¿Cómo utilizarlo para solucionar ejercicios? Bueno, todo esto a continuación. El impulso es un término que cuantifica el efecto general de una fuerza que actúa con el tiempo. Se podría decir que el impulso es ese empujoncito que le damos a algo, ya sea un cuerpo o un objeto. Es decir, cuánto tiempo dura la interacción se podría decir, de nuestras manos con ese objeto. Es por eso que la fórmula es la siguiente. El impulso de una fuerza va a ser igual a la multiplicación de la fuerza por el tiempo. Obviamente la fuerza tiene que estar en sus unidades básicas, que son los newtons, y el tiempo en sus unidades básicas, que son los segundos. Al multiplicar estas dos cositas, nos da como resultado el impulso de una fuerza, que sus unidades básicas de medida van a ser los newtons por segundo, que se representa como ns. Podrán observar que el impulso de una fuerza se representa con la letra J mayúscula con una flecha en la parte de arriba. Esto es porque el impulso es una magnitud vectorial. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la letra J, esta mayúscula, con los joules, que fue una unidad de medida que utilizamos anteriormente para medir la energía, ya sea el trabajo, energía cinética, energía potencial gravitatoria o la elástica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso, la J mayúscula nos está representando lo que viene siendo el impulso, no una unidad de medida. Ahora checaremos los despejes que podemos hacer de esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla. De este lado del igual tenemos dos términos que se están multiplicando. Entonces los despejes van a ser muy sencillos. Por ejemplo, si en un problema nos pide que calculemos la fuerza y como datos nos da el impulso y el tiempo, lo único que tenemos que hacer es agarrar este tiempo que tenemos aquí multiplicando y lo pasamos al otro lado dividiendo, quedándonos de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual al impulso entre el tiempo. Si se dan cuenta, tenemos un pequeño símbolo acompañando aquí a nuestro tiempo, que sería delta. Ese delta significa cambio. Acompañado delta tiempo sería cambio en el tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que esta partecita solamente se utiliza si en dado caso en algún ejercicio nos dan dos valores de tiempo, es decir, el tiempo en el que se inició todo y el tiempo en que finalizó toda la situación, ¿no? Si solamente nos da un tiempo, obviamente no vamos a tener que hacer nada de esto, ¿no? Simplemente se pone el tiempo que nos da. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. ¿Qué pasaría si en lugar de que nos pida el ejercicio encontrar la fuerza, nos pide encontrar el tiempo, ¿sí? Bueno, de igual manera, la fuerza está multiplicando con el tiempo, entonces la fuerza es la que tendríamos que mover al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El tiempo va a ser igual al impulso entre la fuerza. Si se dan cuenta, son despejes demasiado sencillitos porque no tenemos tantas operaciones ni términos aquí acompañándonos. Entonces, chicos, ya tenemos aquí los dos despejes de esta fórmula del impulso. Ahora vamos a practicar un poquito con algunos ejercicios. Un bat de béisbol ejerce una fuerza promedio de 50 newtons sobre una pelota durante 0.40 segundos. ¿Qué impulso recibió la pelota? En este ejercicio primero tenemos que ubicar nuestros datos. Tenemos una fuerza de 50 newtons, un tiempo de 0.4 segundos y nos pide calcular el impulso. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? En el ejercicio podemos ver que el impulso, en este caso, viene siendo el golpe, la interacción que hace el bat con la pelota. Entonces, ese bat golpea la pelota con una fuerza de 50 newtons y esa interacción entre el bat y la pelota dura 0.4 segundos, o sea, ni medio segundo, es totalmente instantáneo. Entonces vamos a calcular de cuánto fue
darle ese impulso. Para eso tenemos las siguientes fórmulas. Es muy sencillo de saber qué fórmula vamos a utilizar. Nos pide calcular el impulso, entonces agarramos la primer fórmula que vimos, la original del impulso, que va a ser igual a multiplicar la fuerza por el tiempo. Ahora bien, si se dan cuenta, solamente tenemos un tiempo, así que vamos a trabajar con ese tiempo nada más. No tenemos que andar buscando ningún otro tiempo. Tenemos impulso de una fuerza va a ser igual a nuestra fuerza en newtons, 50 newtons, multiplicado al tiempo en segundos. Aquí en este tema va a ser muy común encontrar tiempos demasiado pequeñitos, ¿no? Como les digo, es simplemente la interacción que hay entre dos objetos, es un instante. Entonces realizamos esa multiplicación. 50 por 0.40 nos da un total de 20 newtons por segundo. Simplemente así se representa el resultado del impulso. Multiplicas newtons con segundos, entonces el resultado son newtons por segundo. Y este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Vamos con otro ejemplo. ¿Por cuánto tiempo se tiene que aplicar un impulso de 800 newtons por segundo a un carrito de supermercado de 20 kilogramos? Ahora bien, este segundo ejercicio nos dice que tenemos un carrito de supermercado al cual le vamos a aplicar un impulso de 800 newtons por segundo, es decir, un empujoncito. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el impulso, el empujoncito que le vamos a dar de 800 newtons por segundo. Tenemos la masa del carrito de supermercado, que va a ser de 20 kilogramos, y nos pide calcular el tiempo. Entonces vamos a checar aquí qué fórmulas de aquí del tema del impulso tenemos para encontrar el tiempo. Sería la tercera. Aquí está. Tiempo es igual al impulso sobre fuerza. Vamos a ver qué datos tenemos y cuáles vamos a necesitar encontrar. Impulso. En la parte de arriba de la división, para encontrar lo que viene siendo el tiempo, necesitamos el impulso. Recuerden que el impulso es en newtons por segundo y aquí lo tenemos. Entonces en la parte de arriba ponemos 800 newtons por segundo. Ahí está. En la parte de abajo necesitamos la fuerza. ¿En qué unidades? En newtons. Entonces, si nos damos cuenta que en nuestro ejercicio no tenemos newtons, no tenemos fuerza, entonces, pues, ¿ahí se acabó el ejercicio? Claro que no. Si se dan cuenta, nos da un dato que no hemos utilizado. Y si nos da ahí un dato es porque tenemos que usarlo. No tenemos que simplemente ignorarlos y decir, ya se acabó el ejercicio porque no nos da la fuerza. Claro que podemos utilizar este ejercicio, ¿no? Entonces nos da la masa de 20 kilogramos. Pero nosotros sabemos que esa masa nosotros la podemos convertir a newtons, ¿sí? A un peso, que el peso viene siendo una fuerza. ¿Y cómo es eso? Bueno, gracias a la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y de ahí sacamos una fórmula que es el peso igual a la masa por la gravedad, porque la gravedad es una aceleración. Entonces, utilizando esta fórmula tenemos el peso es igual a la masa en kilogramos, porque es unidad básica de 20 kilogramos, y lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el cual nos da un resultado de 196, ahora sí, newtons. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos los newtons, que es una fuerza. Aunque aquí lo pongamos que es peso, el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, estos 196 ya podemos ponerlo aquí abajo de nuestra división. Así que lo ponemos y hacemos la operación correspondiente. Nos da que el tiempo es igual a 4.08 segundos. Recuerden, son segundos porque estamos calculando el tiempo. ¿Y qué significan esos 4 segundos que nos salió como resultado? Significa que es el tiempo que van a estar en interacción nuestras manos, vamos a suponer nuestras manos con ese carrito para darle ese impulso que nos están dando. Si se dan cuenta, este tema de impulso de una fuerza no es tan complicada. La fórmula es muy sencilla de entender y de trabajar.
Así que vamos con el siguiente tema, que es cantidad de movimiento. Si buscamos la definición de cantidad de movimiento, nos va a salir que es una magnitud vectorial, que es el producto de la masa de un cuerpo con la velocidad que tenga en un instante determinado, ¿no? Pero, ¿qué vendría siendo cantidad de movimiento? Bueno, en pocas palabras se puede decir que cantidad de movimiento es esa dificultad que tienen los objetos para moverse. ¿A qué me refiero esto? Si se dan cuenta, dice que es la masa y la velocidad lo que vamos a estar tomando en cuenta en este tema de cantidad de movimiento. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la masa y la velocidad aquí? Por ejemplo, si tenemos dos carritos de súper, tenemos un carrito de supermercado totalmente vacío y tenemos otro que está lleno. Entonces, los dos los tenemos ahí, están totalmente en reposo, están parados y vamos a empujarlos para que empiecen a tener un movimiento. ¿Y qué pasa cuando un objeto tiene un movimiento? Pues tiene una velocidad, ¿no? Entonces, ahorita sus carritos están en velocidad igual a cero, están en reposo. Ahora bien, yo empujo el carrito que está totalmente vacío, lo empujo y se empieza a mover. Ahora bien, ¿va a ser difícil mover ese carrito que está vacío? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa de ese carrito pues no va a estar tan pesada, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces yo no voy a necesitar aplicar tanta fuerza, tanto esfuerzo para mover ese carrito vacío. Sin embargo, tenemos otro carrito que sí va a estar lleno de cosas, entonces va a estar más pesado, su masa va a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué? ¿Voy a aplicar la misma fuerza que apliqué con el carrito anterior que estaba vacío? Claro que no. Voy a tener que aplicar un poquito más de fuerza para que se pueda mover, es decir, el esfuerzo va a ser mayor. Entonces, ¿qué viene siendo cantidad de movimiento? ¿Cuál de estos dos tiene mayor cantidad de movimiento? El carrito que está más pesado, ¿no? Que tiene más masa, porque tiene más dificultad para moverse, necesita de más esfuerzo para empezar su movimiento. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, en los vehículos, en los automóviles, en los trailers, en las motocicletas, en un semáforo, ¿sí? Si tenemos una motocicleta y un carro, y si los dos quieren empezar a arrancar a la misma velocidad, ¿cuál va a arrancar primero? ¿Cuál va a ser más ágil para moverse? Obviamente la moto, porque la moto es más ligerita, es un vehículo más pequeño y tiene menos masa que un carro convencional. Entonces, la moto al ser más ágil, podríamos decir que tiene menos cantidad de movimiento y el carro tiene más cantidad de movimiento, o sea, como está más pesado, pues necesita un poquito más de esfuerzo para moverse. Entonces, eso vendría siendo como la explicación más sencilla de entender, no sé si sería bueno decirlo así, porque si lo buscamos la definición de cantidad de movimiento en internet, vienen muchas definiciones demasiado técnicas, te dicen que es una magnitud vectorial y que es el producto de la masa con la velocidad. O sea, te viene demasiado, prácticamente te describen la fórmula. Y pues vamos a lo que sigue, a la fórmula y sus posibles despejes. La fórmula para calcular la cantidad de movimiento es la siguiente. Es multiplicar la masa en kilogramos en sus unidades básicas por la velocidad en metros sobre segundo, que también sabemos son las unidades básicas. Entonces, la multiplicación de estas dos nos da la cantidad de movimiento en las unidades de kilogramos por metro sobre segundo. Si se dan cuenta, la cantidad de movimiento no tiene una unidad determinada, sin embargo, es la combinación de las dos unidades que estamos utilizando por las dos cosas que se están multiplicando. Simplemente es kilogramos por metro sobre segundo. Es así nada más. Yo sé que es un poquito largo, pero pues así es. Ahora bien, podemos ver que la cantidad de movimiento se representa con la letra P. Vendría siendo como una P minúscula y también tiene una pequeña flecha en la parte de arriba. La flecha es porque, ya lo mencionamos anteriormente, es una magnitud vectorial que tiene una dirección y un sentido, ¿no? Entonces, pues esta vendría siendo el símbolo y la fórmula principal de cantidad de movimiento. Ahora veamos los despejes. Si tenemos un ejercicio en el cual nos pida calcular, por ejemplo, la masa
Y como datos nos da la cantidad de movimiento y la velocidad, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta velocidad que está multiplicando la masa, la agarramos y se pasa para el otro lado de nuestra igualdad. Por lo tanto, la fórmula queda de la siguiente manera. Masa va a ser igual a la cantidad de movimiento entre el cambio de velocidad. Si se dan cuenta, esta velocidad también tiene el pequeño símbolo de delta, que significa cambio, que ya lo hemos manejado anteriormente en otros temas, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor hay ocasiones en el cual nos van a dar dos velocidades y eso va a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Pero si no nos dan dos velocidades, nos da solamente una, pues solamente trabajamos con la que nos dé el ejercicio, ¿no? Sin hacer ningún tipo de resta. Pero si nos dan dos, pues sí tenemos que hacer esto de aquí. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de pedirnos calcular lo que viene siendo la masa, nos pide calcular la velocidad? Bueno, el despeje es demasiado parecido. Esto está multiplicando y se pasaría para el otro lado dividiendo, por lo cual nos queda la fórmula de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual a la cantidad de movimiento entre la masa. Y ahí tenemos pues nuestra fórmula principal y sus dos despejes. Ahora vamos a trabajar con algunos ejercicios. Una persona de 70 kilogramos de masa corre a una velocidad cuya magnitud es de 7 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuál es la magnitud de su cantidad de movimiento? Inciso B. ¿Qué velocidad debe llevar una persona de 60 kilogramos para tener la misma cantidad de movimiento que la persona anterior de 70 kilogramos? Si se dan cuenta, aquí tenemos dos problemas en uno. Entonces vamos a solucionar primero el inciso A. El ejercicio nos da los siguientes datos. Nos dice que tenemos una persona de 70 kilogramos, que esa viene siendo su masa, que está corriendo a una velocidad de 7 metros sobre segundo y pues nos pide calcular la cantidad de movimiento. Así que nos vamos a las fórmulas. La cantidad de movimiento pues es la principal que tenemos que multiplicar la masa por la velocidad. Checamos nuestras unidades a ver si no hay que hacer ninguna conversión. La masa siempre tiene que estar en kilogramos, muy bien, no convertimos nada. La velocidad del metro sobre segundo, muy bien, tampoco hay que convertir nada. Entonces simplemente agarramos nuestra fórmula y empezamos a trabajar con los datos. Cantidad de movimiento va a ser igual a los 70 kilogramos multiplicado por la velocidad de 7 metros sobre segundo. Y al hacer dicha multiplicación nos da un resultado de 490. ¿Qué unidades? Bueno, kilogramos por metros sobre segundo. Esas van a ser las unidades de la cantidad de movimiento y ese sería el resultado de nuestro inciso A. Ahora, en el inciso B tenemos otro dato. Nos dice que tenemos una persona con una masa de 60 kilogramos y hay que calcular su velocidad. Vamos a ver cuál es la fórmula de velocidad. Es la tercera fórmula. Velocidad es igual a la cantidad de movimiento entre la masa. Bueno, ya sabemos cuál es la masa. Va a ser de 60 kilogramos. Pero cantidad de movimiento, ¿qué voy a poner aquí? Para eso hay que leer bien el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo que calculemos a qué velocidad tendría que ir esta persona para que tenga la misma cantidad de movimiento de una persona de 70 kilogramos, es decir, lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuánto nos salió aquí la cantidad de movimiento? 490. Entonces vamos a ponerle esa misma cantidad de movimiento aquí a nuestra persona de 60 kilogramos. Sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula y nos quedaría 490 entre 60 kilogramos, ya esos kilogramos no los convertimos, así se deja, y nos da como resultado una velocidad de 8.16 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto que estamos hablando? Bueno, ¿recuerdan que les dije que la cantidad de movimiento era como esa dificultad para moverse? Entonces vamos a ver aquí. Se supone que estas dos personas tienen la misma cantidad de movimiento, es decir, van a tener la misma dificultad para moverse, pero uno es más ligerito que el otro, es decir, una persona tiene una masa de 60 kilogramos y el otro de 70 kilogramos.
Entonces nos concentramos en la velocidad. La persona de 60 kilogramos, por pura lógica, pues al ser más livianita en masa, va a poder correr a una mayor velocidad que la persona de 70 kilogramos, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en los resultados. La velocidad de esta persona de 60 kilogramos fue de 8.16 metros sobre segundo y la de 70 kilogramos fue de 7 metros sobre segundo. Es decir, seguimos con ese tema de la dificultad para moverse, ¿no? Esta persona, al tener menos masa, puede moverse mucho más rápido que la persona que tiene un poquito más de masa, que son de 70 kilogramos, que se mueve un poquito más lento, ¿no? Entonces, chicos, pues aquí, si se dan cuenta, en este ejercicio utilizamos la fórmula principal de cantidad de movimiento y utilizamos uno de sus despejes. Obviamente es un ejercicio muy sencillito. Podemos complicarlo un poquito más por medio de algunas conversiones de unidades, ¿sí? O sea, no siempre te van a dar kilogramos, a lo mejor te dan gramos, toneladas o la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, todos esos datos tendríamos que hacer conversiones de unidades, que ya lo hemos hecho anteriormente. Si no recuerdas cómo hacer conversiones de unidades, te dejo aquí en la descripción el link para que puedas ver el video donde hacemos varios ejercicios sobre eso. Muy bien, chicos, dejaremos este tema hasta aquí con estos ejercicios demasiado básicos, simplemente para entender más que nada el significado de cada uno, la definición de impulso y la definición de cantidad de movimiento, y pues cómo trabajar con las fórmulas. Y espero que lo hayan entendido bien, porque el siguiente video se va a tratar sobre el teorema del impulso y cantidad de movimiento, que simplemente con escuchar la palabra teorema me imagino que ya se han de imaginar que es una combinación de estas fórmulas, ¿no? Entonces, más adelante tendremos ese video disponible, que también se los dejaré aquí en la descripción cuando ya esté listo. Entonces, pues espero que les haya gustado este video, que hayan podido comprender estos dos conceptos de una mejor manera y ligarlo con cosas más de la vida cotidiana, ¿no? Que para eso sirve la mecánica, que es parte de la física, poder comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Mi nombre es Wendy Trizón, y si te gustó este video, dale un bonito like y compártelo con tus compañeros. ¡Chao!